Díaz-Canel reconoce que el paquetazo tiene riesgos, pero dice que es impostergable. Miguel Díaz-Canel reconoció este viernes que las nuevas medidas económicas anunciadas por el gobierno de Cuba tienen riesgos, pero aseguró que es necesario aplicarlas para ordenar el país, informó el medio estatal Granma. Las medidas son necesarias e impostergables porque sin ellas no será posible romper con un grupo de problemáticas estructurales, en lo económico y en lo social, dijo el gobernante cubano en Cabaiguán, Sancti Spiritus, según lo citó el medio estatal. Díaz-Canel visitó la provincia central como parte del recorrido que comenzó la semana pasada en Artemisa, para intentar convencer a los cubanos de apoyar las medidas que despiertan incertidumbre y amenazan con precarizar aún más la vida de la población. Según el gobernante de Cuba, las medidas no son de carácter recaudatorio, sino que están concebidas para redireccionar ingresos, para ampliar y defender las conquistas sociales. Díaz-Canel resaltó que la única medida aplicada hasta el momento es la subida de salarios a los médicos, al personal de la salud y a los trabajadores de la educación, y dijo que lo primero que desaparece en un país neoliberal es el presupuesto destinado a esos sectores. No mencionó que estos dos sectores están en estos momentos entre los peor remunerados en Cuba, junto a la agricultura, según datos oficiales de la estatal Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI. También obvió que tras el anuncio de incremento salarial en salud y educación, el primer ministro Manuel Marrero Cruz dijo que los aumentos no serán para todos los trabajadores de esas esferas, como ha hecho el régimen desde que anunció las medidas a finales de diciembre de 2023. Díaz-Canel culpó a la propaganda enemiga de presentarlas como un paquete y aseguró que pasaron antes por el análisis de un grupo de expertos, donde hubo participación a partir de las opiniones de la población, donde hubo una presentación ante la Asamblea Nacional del Poder Popular y donde luego los ministros y otros dirigentes ha seguido explicando. No nos dejemos envenenar por la propaganda enemiga, llamó Díaz-Canel. No obstante, tuvo que reconocer que las medidas tienen riesgos. El gobernante cubano admitió, según lo citó Granma, que se trata de medidas complejas que tienen riesgos, aunque no especificó cuáles. De acuerdo con Díaz-Canel, las medidas, si se implementan bien, significarán la posibilidad de ir ordenando el país. El primer secretario del Partido Comunista de Cuba, PCC, no dijo quién es el responsable del desorden del país, que ahora es necesario ir ordenando. El término ordenar inevitablemente recuerda la tarea de ordenamiento, aplicada en el peor momento para el país, cuando los casos de COVID-19 estaban disparados en el mundo y en Cuba. Entonces el gobierno también dijo que la tarea era indispensable y que no se podía esperar para implementarla. Sin embargo, en diciembre pasado, el ministro cubano de Economía, Alejandro Gil, tuvo que admitir el fracaso de la tarea de ordenamiento durante el pleno del Comité Central del PCC, aunque, como destacó Díaz-Canel, la aplicación de las nuevas medidas económicas en Cuba no ha comenzado, sus efectos ya se han hecho sentir. Los transportistas privados han subido sus tarifas y el dólar y el euro han alcanzado precios récord en el mercado negro. Mientras tanto, el dólar y euro suben en Cuba y aún no entró en vigor el paquetazo. El dólar subió 2 pesos el viernes en el mercado informal cubano, hasta los 276 pesos cubanos, CUP, acercándose a la barrera de los 280, mientras que el euro trepó 2 unidades y se cotiza ya a 282. Ambas son cifras récord, según señala el medio El Toque en su tasa representativa del mercado cambiario. En cambio, la moneda libremente convertible, MLC, que al iniciar la semana se cotizaba a 250 pesos, se mantuvo fija en esa cantidad hasta ahora. No son estas buenas noticias para la inflación en Cuba,
que según cifras oficiales cerró 2023 con un aumento interanual del 34,34% en el mercado formal. Esto, debido principalmente a las alzas de precios en la restauración, el transporte y los alimentos, informó el jueves la estatal Oficina Nacional de Estadística e Información ONEI. El índice de precios al consumidor IPC también aumentó en un 3,39% en diciembre, con respecto al mes anterior, precisó la ONEI. Por categorías, destacó el repunte interanual de restaurantes y hoteles, 47,18%, seguido por transporte, 37,52%, y alimentos y bebidas no alcohólicas, 36,36%. Tradicionalmente los más inflacionistas. Esta semana, al medir el índice de depreciación de las monedas del mundo, el académico Steve Hanke colocó al CUP con una caída del 37,09% desde enero de 2023. Esto ubicó al peso cubano como la dódeda, divisa de menos valor del planeta, indicó el economista de la Universidad Johns Hopkins. Lo anterior se produce después que el régimen anunciara la aplicación de un paquetazo económico que consiste esencialmente en la subida de tarifas de servicios como el transporte o la electricidad. La medida que mayor incertidumbre despierta es, no obstante, el aumento del precio de la gasolina y el diésel y la dolarización de su venta. Si bien esa norma no entra en vigor hasta el 1 de febrero próximo, sus efectos ya se sienten en los bolsillos de los cubanos. El sitio oficial Cuba Debate, que resumió opiniones de sus lectores acerca de asuntos del cotidiano, publicó el viernes quejas en torno al tema de la venta de combustible en las gasolineras. El CUP se cambiaba a 265 por dólar el 31 de diciembre último, o sea, en 19 días de enero se ha depreciado 11 pesos. En igual fecha de enero de 2023, cada unidad de moneda de Estados Unidos costaba 160 pesos, cada euro 165 y la MLC 157, marcando desde entonces un récord histórico tras otro. Lo anterior es apenas un síntoma de la debacle económica cubana, el vértigo de los precios de los bienes de consumo y la caída libre del poder adquisitivo de los habitantes de la isla. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.